Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Espíritu Santo de Dios, hoy llena nuestros corazones. Prepáranos, Señor, para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. No nos vamos a permanecer hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. No nos vamos. Si has llegado hasta aquí es porque hay algo especial de Dios hoy para ti. Si has llegado hasta aquí es porque hay algo especial de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios. Dios ha diseñado algo especial para ti. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, todo lo que quieras hacer, prepara los corazones, prepara nuestras mentes. Y en el nombre de Jesús, paséate con toda libertad. En el poderoso nombre de Jesús. Quiero que usted, por favor, le dé un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo quiero que así de pies podamos decir nuestra declaración de fe. Nuestra declaración de fe dice así: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Hay un milagro, déselo con vida y tome asiento. Qué poderoso. En una ocasión alguien decía: siéntese pero no siente la alabanza. Y de esa misma manera hoy yo quiero que usted pueda conmigo introducirse, navegar en esta palabra que Dios colocó en mi corazón. El tema de hoy es propósito, orden, formación y acción. Propósito, orden, formación y acción. Propósito, orden, formación y acción. En lo personal no me gustan los temas así tan largos, pero pues hoy ese es el que hay. Creo que es de muchísima bendición. Propósito, formación, propósito, orden, formación y acción. Mientras preparaba, Dios ponía esta palabra en mi corazón y yo desarrollaba el mensaje, pensaba en cuántas personas han bendecido el mundo, aun cuando fueron marginados afuera, pero encontraron dentro de casa tal vez un propósito o su propósito. Pensaba en Thomas Edison. Su profesora entendía que de algún modo tenía un proceso muy lento de procesar sus pensamientos, que era un poco atrasadito mentalmente, por lo cual consideró que no le estaba aprovechando la escuela y lo sacó. Su madre revirtió eso y le dijo que era muy capaz y muy inteligente. Y este niño, rechazado por capacidad de aprendizaje, llega a formar 1000 patentes, realizó 1000 patentes que hoy todavía usamos, como la bombilla eléctrica, etcétera. Pero cuando pienso también en un deportista que yo podría decir que debe de ser el deportista del siglo, Michael Jordan,
fue también rechazado porque no vieron muchas condiciones, pero en su casa su mamá le dio propósito a su vida. Albert Einstein, igual que Edison, tenía el mismo problema y lo rechazaron. Imagínense qué sería el mundo sin este hombre, su teoría de la relatividad. De manera que yo considero que una de las cosas más importantes en la vida es yo conocer mi propósito. Cuando miramos los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia, muchas veces sentimos como que hay algunos afortunados, privilegiados, no muchos, unos pocos, que gozan el privilegio de encontrar, de hallar la gracia y el favor de Dios en bendición, prosperidad, bienestar familiar, y lo vemos como héroes que han logrado cosas que todos anhelamos, pero que para nosotros no. Y la realidad es que está muy lejos de ese pensamiento. La Biblia nos enseña cuáles son los pensamientos, el plan, la planificación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11, por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuándo dice Dios eso? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué? Y todo lo demás. El pueblo de Israel, el imperio de Babilonia había destruido a los hebreos, a los hijos de Dios. Había matado la mayoría, a los ilustres, se lo había llevado cautivo a Babilonia. Había destruido Jerusalén, sus murallas y su templo. Todo estaba en ruina. Y en medio de eso el pueblo se confundió, porque una de las cosas que ocurre cuando sufrimos adversidad es que nos confundimos y podríamos hasta perder nuestra identidad por la circunstancia. Es posible que usted se haya criado en un hogar donde la trataron como una reina, como una princesa. Es posible que usted haya vivido un tiempo muy bueno y se haya creído que es alguien especial. Pero de pronto nos encontramos en la vida en situaciones que nos hacen dudar de lo que hemos creído por años. Y si ese ataque es muy prolongado e intenso y no tenemos la orientación saludable, adecuada, que solo y únicamente proviene de Dios, es posible que nos quedemos enchivados ahí y no podamos salir. El pueblo estaba en esa condición. Esta palabra que yo le doy de motivación, yo quiero ser honesto, es escrita exactamente en ese tiempo. El pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y Dios le había dicho a través del profeta Jeremías acá, versículos arriba del capítulo 29, que iban a pasar 70 años de esclavitud. Que eran 70, pero habían hombres bien intencionados, con buen corazón, pero sin revelación, que le estaban diciendo a la gente: no, esto va a pasar, Dios lo ama, esto, aquello, y estaban suavizando sus oídos con palabras de buena intención, pero de mentiras. ¿Por qué? Porque es la gente generalmente sentimos y creemos que somos el propósito y el centro de nuestras propias vidas, y no es así. Todo ser humano que ha logrado algo en la vida, en cualquier rama, deporte, política, economía, ciencia, es porque ha tenido un propósito mayor que ellos. Esta retórica popular de que lo más importante eres tú tiene mucho de verdad, pero tenemos que saber qué estamos diciendo
cuando hacemos esa afirmación. Porque si yo soy el bien último y final, el propósito de todo lo que hago, en la práctica eso no funciona, y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas aquí vinieron primero a Estados Unidos y luego trajeron sus familiares? ¿Algún familiar? ¿Cuántos? Algunos, bien. ¿Cuántos overtime tiramos? Bueno, a mí me trajeron, yo no traje a nadie. Bueno, sí traje también a mi mamá y eso, pero ¿cuánto overtime tiraba esa gente? ¿Cuánta arepa, pastelito, jugo, habichuela con dulce uno hizo para rendir los chelitos? ¿Cuántas pocas horas de descanso y muchas horas de trabajo? Porque para nosotros que nuestra familia estuviese aquí era más importante que el dolor que sentíamos en los talones, en las rodillas y el cansancio de la espalda. Pero cuando usted no tiene a nadie, usted le duele la cabeza y usted no va. Porque total, si me botan consigo otro trabajo. Pero cuando usted tiene una familia, cuando usted tiene un hijo, cuando usted tiene algo o alguien que considera mayor que usted, usted dice, pastor, no puedo, no aguanto, pero tengo que hacerlo. Y en este caso tengo que, sin permiso, poner como ejemplo a mi amigo Roberto Vargas. Cuando sus hijas estaban allá en ese tiempo, ¿verdad? Y Roberto, yo ver subir ese portón de cientos de libras, invierno, esas cajas, y yo sentí el dolor que a mí me daba. Y Roberto bebiendo pastilla, una pastilla que puede ser el promotor de ellas, que traía de Dominicana, y se tiraba doy para adelante. Pero Roberto, no, es que tengo un propósito, traer mi familia. Si no había tenido ningún propósito, se queda acostado. Total, tenía para comerse un arrocito y una cosa. Pero había un propósito mayor. Así que quien no tiene un propósito, número uno, y número dos, ese propósito no lo trasciende, le costará lograr todos esos planes que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque habrán veces que nuestras circunstancias nos van a hacer creer que somos lo peor, porque la situación, eso es lo que nos dice. Pero vamos a ignorar la situación porque tenemos un propósito. Es muy duro cuando usted está en un basement frío, con humedad, con dolor, y tiene que levantarse no a su dolor, sino a trabajar. Uno se siente una bestia, pero hay un propósito. Nadie tiene, ahí sí somos como las hormigas. Nadie nos tiene que levantar, nos levantamos solos, porque hay un propósito mayor. Así que Dios puede tener grandes planes como lo tiene contigo y conmigo, pero solo aquellos que estamos dispuestos a creer y a entender cuál es mi propósito, número uno, y segundo, lo creo porque Dios lo dijo. ¿Cuántos aquí quisieran hoy saber cuál es su propósito de vida? Ahí viene el primero. Romanos capítulo 11, versículo 36 es el propósito general de todos. Dios dice, porque de Él, refiriéndose a Dios, y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. Para alguien que tiene propósito es muy fácil elegir y es muy fácil rechazar. Cuando alguien me dice, pastores, tengo una situación enormemente complicada en mi hogar. Bien, muy fuerte, pastor. De hecho, no sé si usted pudiera ayudarme. Estoy pasando una situación muy delicada con mi esposo o viceversa. Y yo le pregunto, ¿y él quiere ayuda? Sí, los dos estamos de acuerdo. Digo, usted no tiene ningún problema. Difícil es cuando en una relación uno quiere y el otro no. Que los dos quieren, no, eso está resuelto ya. ¿Por qué? Porque yo sé quién sabe resolver todos los problemas. Dios. Entonces lo que voy a ver es escucharte y a escuchar con atención lo que tú me dices
y escuchar con atención lo que me dice Dios. Decirle a Dios lo que tú me estás diciendo y decirte a ti lo que Dios dice. No un ángel que baje del cielo, sino en su palabra, la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo elegir fácilmente y rechazar fácilmente? ¿Qué dice Dios? Porque mi vida tiene un propósito mayor que yo. De hecho, cuando yo muera, mi propósito sigue. La Biblia nos habla de cosas muy detalladas que hay aún después de la muerte. Y ellas nos incluyen a nosotros. Así que mi propósito nace antes que yo. Dios dice, hagamos al hombre. Todavía no lo ha hecho y habla de para qué iba a ser al hombre. Y señoree y gobierne en los peces, en los animales, en todo. O sea, primero el propósito, luego quien va a asumir ese propósito. Señor, es muy fácil. Habrán grandes ofertas a tu vida. Es fácil rechazarla. Está alineada a Dios, no la quiero. No, pero no la quiero. Sencillo. Está alineada a Dios con todo, eso es mío. No es muy difícil, olvídate de lo difícil, lo hace, yo tengo a alguien que lo hace. Yo la asumo, eso es mío, mi propósito. Ahora, ¿cuál es el problema de conocer y aceptar el propósito de Dios? Los desafíos, como le dije. El pueblo se había corrompido, se había apartado, había olvidado lo que Dios había dicho de ellos y fueron esclavos. Y en la esclavitud, Dios tiene un plan. Y mire, esa palabra que dice ahí, escuche esto, qué interesante es, porque yo conozco los planes que tengo con ustedes. Esa palabra yo conozco, en el original es una palabra en hebreo, yo no sé hablar hebreo, pero más o menos es como yada. Y es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis cuando dice, y conoció Adán a su mujer y tuvieron un hijo. No es un conocimiento teórico, intelectual, es un conocimiento resultado de una experiencia, de una relación íntima con alguien. Dios dice, yo no solo te hice y te tiré a que como un carrito de cuerda que uno le da cuerda y lo tira y cuando se le acaba la cuerda, no. Yo te diseñé y te voy acompañando en el propósito que hice contigo. Y la idea es como, aunque el bordado, cuando alguien está bordando unas letras, si usted ve el bordado de la parte de atrás, se ven todos esos hilos feos, pero cuando lo miran, qué hermosura. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, aunque han ido cautivos por desobediencia, hay un plan, van a durar 70 años. En esos 70 años no hay muerte, hay vida. Le voy a devolver su identidad. Van a ser formados. Y aunque el bordado por la parte de atrás se vean todos esos hilos raros, cuando lo mire y vean el frente, se van a dar cuenta que es una obra maestra. Quisiera decirte otra cosa, pero la verdad es que en la vida habrán temporadas incómodas, que habrán situaciones desafiantes, que te vas a sentir mal, que vas a querer morir, pero hay un buen propósito de Dios para tu vida. Y cuando termine el diseño, todos sabrán que de Dios es el poder. Esa es la verdad de la vida. No es que siempre te irá bien, no. Habrán desafíos, pero esos momentos incómodos son parte de un buen plan. Y en la vida es así. Cuando usted ve una persona corpulenta, elegante, fuerte, cuadritos, eso tiene una historia incomodísima. Cuando usted ve un estudiante graduándose con honores y que todo el mundo llora y las familias se paran y vocean y él tiene un distintivo singular, eso cuesta, eso es bonito. Y las fotos se van viral, pero eso cuesta. Cuando usted ve un negocio, una iglesia, una familia, unos hijos, eso es bonito, pero eso cuesta. Todos lo queremos, pero no todos estamos decididos a pagar el precio de esa belleza. Es así la vida.
Entonces yo tengo que conocer que yo tengo un propósito y que yo no soy el final de mi vida, el centro de mi vida. De hecho, eso es lo que ha hecho Mastercard y Visa billonario, que nos dicen: te lo mereces. Y no nos lo merecemos, sí, pero ellos nos los ofrecen de manera anticipada. ¿Te mereces este viaje? Sí, me lo merezco, pero no tengo el dinero ahora. No, pero yo te lo presto. No, gracias. Cuando yo lo voy a reunir yo, y cuando yo lo tenga reunido, yo lo pago. Y de hecho, no voy a tener que pagarles intereses a ustedes. ¿Por qué esas compañías se han hecho multimillonarias? Porque no han ofrecido cosas buenas de manera anticipada. Así que una de las cosas que se opone a tu propósito es la gratificación inmediata. Por eso una de las cosas que recomiendan los expertos es: no te premies tan rápido. Por ejemplo, a los hijos también. Cuando a tu hijo tú le dices: si hacen esto, esto y aquello, y le das asignación, el sábado vamos a ir a comprar, vamos a ir a compartir. Eso le genera a ellos carácter, porque van a durar una semana haciendo cosas basado en una esperanza que es al fin de semana. Dicen los expertos que eso le ayuda muchísimo. De hecho, la mayoría de la gente que ha logrado muy pocas cosas en la vida es porque son personas que necesitan gratificación inmediata. No tienen la capacidad de durar un año trabajando para lograr algo. Se desesperan. No tienen la capacidad de durar 5 años, o sí la tienen, pero no la usan. No desarrollan el potencial de durar 5 años haciendo algo para al final recibir la recompensa. Entonces el propósito te da capacidad de resistencia. Cuando tú tienes que llegar a un lugar, tú resistes y desafías cualquier cosa porque tienes que llegar allá. Entonces, si mi propósito principal no soy yo, sino alegrar a Dios, y Dios me llamó a mí, por decir algo, como pastor. Yo le decía a los bautizados ayer: si yo me hubiese rehusado a asumir mi llamado pastoral, es posible que hubiese recibido muchos galardones con el tiempo, un gran esto, un gran aquello, muy bien todo, pero en algún momento Dios me iba a llamar a cuenta y me iba a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y es posible que muchos de ustedes fuesen a morir por sus pecados, pero Dios iba a demandar su vida de mí. Iba a decir: tal persona que murió en Heisen, yo había planificado que tú ibas a ser el instrumento para que esa persona se salvase. Él no quería, él se descuidó y andaba perdidamente, pero tú no le advertiste como yo te mandé. Así que yo voy a demandar su vida de ti. Y posiblemente el yo rehusara mi propósito hubiese afectado el de ustedes. Así es todo en la vida. Es posible que si la mamá de Thomas Edison no le hubiese dicho: no, tú eres especial, no estuviésemos iluminados aquí. Es posible que si la mamá de Albert Einstein no hubiese hecho lo mismo, tampoco hubiésemos contado con todas las cosas que se han formulado basado en sus teorías, en sus descubrimientos. Le decía esta mañana que aquí tenemos a uno de nuestros líderes, Abel, que su título es el pastor de los Jordan. Le dije yo: hubiese sido el pastor, no sé, de los Nike o de los Reebok, porque si él hubiese escuchado lo que le dijo su profesor y su madre no le hubiese recordado su identidad, no hubiese existido. El mundo se hubiese perdido ese gran atleta. Cuando yo tengo un propósito que me trasciende a mí, yo voy a hacer cosas no solamente por mí. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado, y perdonen, con nosotros mismos y con nuestros hijos, son las formas de enriquecimiento que hoy se han diseñado. Cuando yo pienso solamente en que un trabajo me va a dejar mucho dinero a mí y ya, eso es un pensamiento pobre.
Yo tengo que buscar siempre las formas de que mi riqueza bendiga y beneficie y enriquezca a muchos. De hecho, eso es lo que ha hecho las grandes potencias grandes. Pensar en la distribución, pero no es la palabra la distribución porque no quiero que se confunda. La motivación de productividad colectiva, donde todos somos motivados a ser productivos. Pero cuando yo soy el centro de mi vida y todo ese egoísmo piensa en ti, tú eres lo más importante y todo lo demás, eso es un pensamiento pobre. Ninguna sociedad de impacto se creó sobre esas bases. Y eso es bíblico, pero no es un tema religioso, es un tema de vida. Decía esta mañana que la gente que menos ha fracasado son los fracasados. No sé si me di a entender. La gente que menos mal le ha ido es el que menos cosas ha logrado. Porque le enseñaron que lo más importante es él y tiene miedo de él ser afectado. Pero la gente que es como medio loca, medio atravesado, que se atreve y se rinde y fracasa 1000 veces y vuelve y se levanta, son las que logran cosas en la vida. Son las que tienen cosas, son las que benefician a otros, porque no le importa tanto ellos, sino el propósito. Y ese propósito casi siempre beneficia a otros. Así que yo podría darte la palabra poderosa de Dios, pero si no cayó en alguien con propósito, se queda gravitando. Y muy buena, pero hasta ahí. Y no, señores. Dios tiene un plan estructurado y elaborado que Él supervisa diariamente para todos. Eso porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios está diciendo, mi plan de bendición es colectivo. Si a alguien le fue bien y a ti no, pues quiero decirte que tú tienes que reclamar eso, porque el bienestar no es para algunos. Noten que no dice, porque yo sé los planes que tengo para la gente que es buena, que es cristiana, que no peca. No, para ustedes. Para ustedes. Escuché un testimonio que siempre lo he dicho de alguien que fue a un evento y tenía como 15 años paralítico. Creo que le habían dado un tiro en la pierna y había perdido la movilidad. Creo que hasta atracando fue que le dieron el tiro. Y fue al evento y tenía como deseo de orinar y le dijo al amigo, ven, acompáñame ahí afuera. Y cuando lo paró de la silla y dice, pero como que sintió movilidad en los pies y caminó y empezó a caminar. Y cuando se paró a la tarima y dio el testimonio, dijeron, cuéntame, ¿qué te pasó? Él dijo, no, que yo tengo tantos años paralítico y tenía deseo de orinar y le dije a mi amigo que me ayudara y prendí un cigarro. Y mientras prendí el cigarro sentí movilidad en los pies y caminé. Le dice el predicador, y aún con el cigarro el Espíritu Santo no se tapó la nariz. No, yo no sé, yo caminé. Digo yo, qué interesante saber que Dios tiene planes buenos para todos. Ese es el Dios de la Biblia. Tal vez no el de algunos religiosos, pero sí el de la Biblia. Alguien me dijo una vez, pastor, me gusta porque tu mensaje, tu evangelio es como nuevo y diferente. Le dije, perdone, el mío es el viejo, porque es el de la Biblia. Lo que pasa es que la gente se inventó uno creyendo que era mejor, y al darse cuenta que ese no funcionó, están volviendo al viejo, al de la Biblia. Eso es Dios que lo dice. Mis planes para ustedes son de bien. Ahora yo quiero que sea el plan de ustedes, porque el problema es que al perder la identidad y el propósito, hemos asumido otros que alguien quiso, no el que nosotros queremos. Porque tu plan, tu propósito, tú lo vas a encontrar cuando descubras el propósito general. Fui diseñado para la gloria de Dios. Hay cosas que me perjudican a mí, pero glorifican a Dios, y eso va a ser lo que me va a sentir pleno. Todo el que ha regalado, aunque sea $1 alguna vez, sabe la satisfacción que genera ayudar a otros, servir a otros. Así que
vemos tantas personas que han logrado tantas cosas importantes, pero sobre una base egoísta, entonces se sienten vacíos y sin propósito. Las cosas grandes no son buenas. Buenas hacer grandes cosas con propósitos pequeños y egoístas. Y tu propósito especial lo vas a descubrir mientras empiece a ejecutar el propósito general. Hay propósito especial y propósito general. El especial es el tuyo. El general es el de todos. Cuando empieces a navegar en el de todos, te vas a encontrar con el tuyo. Y te vas a dar cuenta que hay algo que te genera más pasión que cualquiera, que lo haces muy bien y que la gente lo recibe. La gente recibe cuando tú haces algo. Número uno. Número dos, tú lo haces muy bien. Y número tres, hacerlo es como dormir. Tú lo disfrutas, no te cansas. Eso lo vas a encontrar mientras empiece a hacer el general, el de Dios. Lo segundo es el orden. Dios, después que diseñó y creó propósito, ordenó las cosas que había creado. Y ordenarlo es asignarle su función correcta. Y decía que en una ocasión fui a un lugar con mi familia tan hermoso y ordenado. Era un lugar, hermanos, de muy alto nivel. Una inversión multimillonaria de miles de millones. Así mismo fui con mi familia. Unas personas muy prósperas. Y mientras estábamos ahí, era tanto el orden que hasta tal vez me dijo Yesenia, óyeme, creo que vamos a ir a otro lugar porque andamos con los niños y para que ellos puedan disfrutar y todo. No era que nos habían impedido disfrutar, era que todo ahí era tan ordenado que uno se autoordenaba sin querer. Y yo pensé, exactamente así es el cielo. Y me he dado cuenta que todas las personas que ha trascendido en algo, un deportista, un pastor, una ama de casa, todos han tenido un orden. Sin orden, aunque usted sea una persona con mucho propósito, muy firme, pero usted es una persona muy autodidacta, muy yo me lo sé, y esta mañana lo voy a hacer porque ahora ella está aquí. Esta mañana yo ponía de ejemplo a Yehandri, que si usted le dice a Yehandri, mire, hay un helado de coco y batata muy bueno, halo. Ella dice, sí, yo voy a hacer un curso. Digo yo, pero Yehandri, pero un helado y batata yo te enseño. Pero ya hay un curso. Pero Livio entiende que no, que él busca en YouTube y hace el helado él. Y yo le decía en la mañana, lo correcto es lo que ella hace. Formación. Porque aunque tenga propósito y orden, necesitas formación. Lo tercero es formación. ¿Cuánta gente muy buena en lo que hace, pero no trasciende porque no tiene formación? Cuando yo hablo con una persona informada y una persona formada, es muy fácil de detectarlo. El informado tiene mucha información. El formado ministra la información de manera adecuada. Pero cuando usted habla con un profesional, un especialista en algo, es como que usted quisiera que amaneciera hablando, porque es como que tienes esa capacidad de ministrar o de suministrar esa información dosificada que a usted le cae bien y agradable. Entonces eso lo hace la formación. Puede hacer que usted tenga mucha información, mucha capacidad, pero si no se forma, eso no va a crear el impacto suficiente para crear transformación y bendición a generaciones. Así que eso es importante, porque entonces por eso es que las bendiciones, las promesas de Dios es como si solo es para alguno.
Y podemos cometer el error de creer que Dios no está haciendo cosas con nosotros porque no estamos orando lo suficiente. ¿Sabe? No me dio, no pude o no lo hice, no tomé el tiempo para hacerlo. Pero una de las cosas que yo quería era investigar en la Biblia a quienes Dios se le apareció más. Tuvo más manifestaciones, con gente orando o con gente haciendo algo. Porque yo siento la sensación, no lo he investigado, que Dios se le reveló más a gente haciendo algo. Moisés estaba trabajando, pastoreando ovejas. ¿Quién más? David estaba pastoreando ovejas. La gente de acción, Gedeón estaba guardando el trigo en el lagar. La gente generalmente que Dios se les revela no es al más espiritual, es la gente que está dispuesto a hacer algo. Por eso tenemos mucha gente, y gloria a Dios por eso, y lo bendecimos, que son gente que ora mucho y que son gente de oración, de santificación, pero tienen miedo a hacer cosas. Pero viene una gente medio torcido y raro, pero está dispuesto a hacer algo, y Dios lo usa, porque Dios usa no al que sabe, no al que está preparado, sino al que está dispuesto. Dios no elige capacitados, sino que capacita a los que Él elige. Así que eso es para toda la vida. No hay enseñanzas religiosas. Eso es para todo. Tu trabajo, tu casa, tu familia, lo que te gusta hacer. Propósito, orden, formación y finalmente acción. Hay una frase que me gusta mucho y yo se la digo todos los días, creo que a mis hijos. A menos que no te decidas a hacer algo, nada cambiará. Doctor Sus, ¿qué dice eso? A menos que no te decidas a hacer algo, nada cambiará. La forma más segura de fracasar es no hacer nada. La forma más efectiva de lograrlo es hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces creemos que una palabra de Dios es un antídoto para eliminar las adversidades, y no lo es. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacerte sobrepasar las adversidades. Dios dijo que tú eres sano, pero está pasando un proceso de salud. Tiene un diagnóstico. Pastor, ¿y cómo es que Dios me dijo que yo estaba sana y estoy cada día más adelgazando? El diagnóstico sigue ahí. Me salió muy alto tal cosa. Bueno, ¿y qué? Entonces deciden qué vas a creer. Ahora tienes un diagnóstico y una palabra de Dios. El problema es que el diagnóstico se alimenta de la realidad. Y la realidad es que estás adelgazando. La realidad es que te está cambiando el color de la piel. La realidad es que estás yendo al hospital. La realidad es que se están transfundiendo sangre o hierro, etcétera. Esa es la realidad. La verdad es que Dios te dijo que estás sana. La verdad tiene la capacidad de resistir el proceso y de tú salir victoriosa o victorioso. Yo no creo en la palabra de Dios porque se me antoja, es porque la Biblia dice que debo de hacerlo. Y no importa lo que pase, yo le creo a Dios. Y no importa lo que vean mis ojos, yo le creo a Dios. Nunca ha mentido. Dios le dijo a Moisés, te voy a dar la victoria sobre los egipcios. Y fue más de 10 veces, eran más de 10 veces del faraón a que dejara ir libre al pueblo, y el faraón le decía que no lo dejaba ir. Y finalmente lo deja ir y se encuentran frente al mar. Y ahí viene el faraón. Señor, pero ¿y tú no dijiste que no iba a dar la victoria? Pero yo no. ¿Y por qué dudan que se la voy a dar? ¿Para dónde vamos a coger? Mire el mar ahí. Pero ¿y por qué? Y el mar no es un problema para mí. Para ustedes sí, para mí no. Pero mira a los egipcios ahí. Sí, pero eso no es un problema tampoco para mí. Su realidad, el mar adelante y los egipcios atrás. Ya hombre muerto. ¿Sabe lo que ellos dijeron? Debiste, Moisés, de habernos dejado allá en Egipto, para por lo menos nuestros cuerpos iban a ser enterrados. Ya la realidad hizo que ellos se visualizaran muertos.
Y Moisés le dijo, esos egipcios que ustedes están viendo, nunca jamás lo volverán a ver. Y se abrió el mar. Señores, yo quiero decir algo y para terminar. La palabra de Dios no son sermones religiosos. Yo no sé quién diablo le dijo a algunos líderes que enseñaran eso como religión. Dios nunca quiso crear religiones, quiso crear hijos con identidad de reyes y sacerdotes. Eso es para aplicarlo allá afuera en su vida, aplíquelo allá afuera. Esto no funciona solo aquí adentro, eso funciona en la situación que usted está atravesando. No importa lo difícil que parezca, si Dios lo dijo, agárrese de ahí y haga como cuando usted va bajando en la montaña rusa, que se agarra del palito y cierra los ojos duros. Usted no quiere ver, pero usted sabe que usted va a llegar al final. Y ya cuando la sacan de ahí, usted le juró a Dios que no se va a volver a montar, aunque el próximo verano vuelva y se monte. Pero usted lo hace así. Mire, hay veces, créalo que sí, hay veces donde uno en la vida real, uno tiene que hacer eso. Señor, por favor. Pero agárrese bien, que ese palito sea la palabra de Dios. Usted va a salir. No siente que el alma se le va cuando eso hace así. No sale que el corazón, pero uno no se muere. Solo van a parar. Mira, yo no me vuelvo a montar ahí. Sí, pero saliste vivo. De la situación que estás viviendo, la que sea, basado en la palabra de Dios, te puedo garantizar que si le crees a Dios vas a salir. No tengo que ver qué grave sea, vas a salir. Porque Jesucristo tomó tu lugar, no para crear una religión, para crear hijos con identidad. ¿Sabe por qué venimos a la iglesia? Por lo mismo que nos paramos en las gasolineras. No para ser un templo de la gasolina, sino porque necesitamos. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna a las asambleas, a la reunión de los santos. Nos ministramos, nos fortalecemos el uno al otro, pero a salir a trabajar, a salir a conquistar, a establecer en mi casa, en mi familia, en mi vida, en mi salud, en mis finanzas. Hay algo de Dios para ti especial. Tienes propósito, orden a partir de hoy, formación y toma acción. Hoy al salir de aquí, cuando yo salga de aquí voy a hacer esto. Déjate de teorizar tanto. Toma acción. Todo el mundo te dice que lo hace bien. Todo el mundo te dice que tienes una gracia. Ya, toma acción. Hazlo con excelencia. Recuérdate, fórmate. Porque lo puedes hacer mejor. Tienes un propósito. Lo que cuando hacemos algo bueno, siempre vamos a beneficiar a muchos. Hasta ahora tal vez tú y tu familia son beneficiados. Vas a beneficiar a muchos, lo que sea. Siempre y cuando en el orden legal y correcto. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos. Y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales. Y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.